Buenas noches, espero que estén bien. José, voy a bajar ahorita para compartir la pantalla y comenzar entonces, ¿sí? Permítame un momentico. Ahora sí estamos listos. José, ¿logras ver la presentación, por favor? Contéstame. Ok. Este, bueno, eh, ¿logran escucharme? Por Sí, favor. se escucha bien. Muy bien, gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Doris Urbano. Soy la psicóloga que tiene la responsabilidad de compartir con ustedes. Pero un momentico para apagar estos bombillos que me está fastidiando. Ok, que tengo la responsabilidad de compartir con ustedes Para asignaturas que tú caches, te das cuenta que no están ni ahí con las clases, que están en otra onda. José, apaga por favor el micrófono. Ok, entonces les decía que este mes corre rapidísimo. Eh, Realmente ustedes son personas con una autodisciplina que hay que admirar para trabajar en una asignatura en un mes y conocerla. Entonces, bueno, nada, en nombre de eso yo pretendo apoyarlo lo más que pueda de mi parte. Y bueno, antes que nada, pues agradecer Hola, buenas noches. al Centenario de Aragua la posibilidad de lograr estos encuentros. Ustedes, Aló, conocimiento, Eucaristía. profe, se escucha muy lejos. O sea, no sé si su micrófono tiene bajo volumen. No, yo estoy bien, yo tengo el volumen en lo más alto que lo tengo. Se Ujú. escucha muy lejos. Bueno, voy a revisar por aquí. Ajá, ahora Eucaris me estoy acercando más. ¿Me escuchas mejor? Disculpen, buenas noches. No se escucha bien, se escucha muy bajito. Sí, se escucha muy bajito. Bueno, lamentablemente este es el volumen que tengo. En mi caso por acá le Lo escucho tengo al claro. máximo. José, tú también escuchas muy bajito. No, yo le escucho claro. Y hace un instante el micrófono que estaba abierto no era el mío, el que estaba hablando de panes y esas cosas. Yo estoy solo. Ajá. Entonces, pues, bueno, entonces discúlpame, José, entonces, porque fue el único que vi sin silenciar aquí. Este, Les decía, bueno, a tratar de ampliar la voz lo más que pueda, entonces, sabiendo que ustedes tienen eso, pero realmente yo estoy al tope del volumen.
Y bueno, este, eh, les decía entonces que realmente admiro ese compromiso, esa autodisciplina de conocer una asignatura en periodo de un mes. La psicología del consumidor específicamente es una asignatura que hoy en día ha tomado mucho auge, que tiene mucha información, y que, bueno, eh, en la universidad la estamos viendo desde una definición un poco, vamos a decir, reduccionista, en términos que hoy en día podemos hablar de la psicología del consumidor, no solamente desde el punto de vista de la adquisición y el consumo de algún bien o servicio, sino también la forma como desechamos o cómo lo desincorporamos al medio ambiente, como ese factor determinante del posmodernismo, que es el cuidado o es el cuido por el medio ambiente, en virtud de que ya tienen indicadores las generaciones centennial y millennial de que realmente eh, el globo terráqueo pues está siendo afectado por estos factores. Entonces, esto ha incidido en vamos a decir así, en las redefiniciones de conceptos como, por ejemplo, sería la propia psicología del consumidor. No obstante, con esta visión posmodernista, pues todavía como asignatura nosotros nos vamos a centrar específicamente en el estudio del consumo masivo. No vamos a estudiar psicología del consumidor ni desde aspectos que les dije anteriormente, desde la visión postmodernista, pero tampoco lo vamos a ver desde el punto de vista eh, de productos eh, industriales o productos este, de bajo consumo, sino vamos a trabajar la psicología del consumidor desde la visión de productos de consumo masivo. Así lo concibe la asignatura tal cual. Y bueno, esto es importante para ustedes porque los va a permitir centrarse en este breve mes hacia dónde van a buscar información. Desde el punto de vista académico, vamos a acotar la asignatura o vamos a estudiar la asignatura con la presencia, eh, respondiendo a 2 cuestionarios que además la información está en un banco de preguntas que ustedes tienen allí. Quiero aclararles de una vez, yo soy una tutora influencer de, de la asignatura este, bajo esta modalidad de reciente data. Y no estoy consciente de que el aula virtual de ustedes, sus bloques de información, los remiten a referencia bibliográfica, no lo tienen. Pero como es así, yo les voy a dar una bibliografía básica y además les indico, les reitero de que las respuestas de los cuestionarios están allí mismo, en la base de preguntas que ustedes tienen allí, sin que esto signifique, por supuesto, que ni agotan el tema, ni tampoco pues es la información más completa que puede tener un estudiante. Sin embargo, como les digo, la información ya de la asignatura se ha ampliado bastante. Esto es una materia eh, que por el hecho de que está enmarcada dentro de toda esta concepción de las nuevas tecnologías y eh, los TIC y todo lo que es las nuevas organizaciones en cuanto al mercadeo, uso de las redes sociales, en fin, ha dado un vuelco espectacular. Y todo lo que nosotros podamos
tener en estos momentos desarrollado se queda corto a los pasos que va realmente en este momento en el mercado. De modo que pues estos cuestionarios los que nos permiten es acercarnos al criterio teórico, o sea, pero sabiendo pues que esto es una evolución muchísimo más rápida incluso que las teorías propias de la psicología general. Para hacer los dos cuestionarios, cada uno con un 50%, tienen desde el 10 de febrero hasta el 1 de marzo para realizarlo. También vamos a tener 2 encuentros síncronos, el de hoy, que le da la bienvenida, que lo está, vamos a decir, ajustando qué es lo que van a concebir como psicología del consumidor para la asignatura, pero que también quiero ser clara con ustedes de que es una concepción académica, de que la realidad práctica del psicólogo del consumidor, de los que trabajamos en esta área, es que esto va a pasos agigantados y el alcance es mucho mayor. Y además de que hoy en día, pues, con descubrimientos científicos violentos que se han encontrado en el área de la neurología, han incidido, han impactado tremendamente esta área, y ya los vamos a ver. Sin embargo, bueno, vamos a seguir con la visión, vamos a decir así, académica para cumplir con los instrumentos, pero reiterándole, no agotan los temas. Hoy le doy la bienvenida y le digo las generalidades de la asignatura. La próxima vez, la próxima semana, vamos a ver un poco cómo interactúa la psicología del consumidor dentro de las organizaciones como, vamos a decir, ciencia aplicada y multidisciplinaria. Entonces vamos a ver cómo se interacciona y de paso vamos a ver cuáles son esos temas típicos de nosotros, de los psicólogos, que se orientan o que se tratan en la psicología del consumidor y que conforman, vamos a decir así, nuestro caudal fundamental de ciencia para compartir interdisciplinariamente en estas áreas. Sin ánimos de que esto sea una referencia exhaustiva, pero sí realmente una referencia académica seria, responsable, que no son blogs escritos por personas incipientes o de opinión, artículos de opinión general, sino por profesionales realmente arbitrados o científicos de esta profesión. Les recomiendo estos libros que ya también se los hice llegar a través del foro de anuncios. Cuando se abrió la materia, le di estas referencias, estas mismas referencias, y que considero que son importantes para ustedes en el caso de profundizar sobre el tema, dar respuestas más acertadas a los cuestionarios, en fin. Realmente esto es un proceso este mes es un proceso realmente de ustedes de autoaprendizaje. eh, y es muy, sería muy atomicista decirle, bueno, esta es la información que se tiene que aprender para que sepa en psicología del consumidor. No siendo así, es que se dar estas referencias, ¿sí? Esta referencia, los 4 son, como les digo, autores reconocidos, arbitrados, tradicionales. Todos los libros están, son bibliografías, o sea, son libros, y todos los libros los pueden encontrar por el internet. Es importante que veamos cómo se enfoca la asignatura o cómo se ve lo que es la psicología del consumidor como materia en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en el Penso. Y entonces lo vemos como una rama de la psicología aplicada que se encarga de estudiar el comportamiento del consumidor en tanto adquiere, consume
y desecha los bienes, servicios, ideas o experiencias que se ponen a su disposición. Fíjense qué amplio realmente es la definición de psicología del consumidor y de, vamos a decir, el objeto que abarca, el objeto de estudio que abarca. No solamente es la adquisición, la compra, no solamente es el consumo eh, entendido como satisfacción de necesidades, no solamente la forma como lo desechamos, por lo que ya le dije, por la posición hoy que tiene el hombre de cuidado, pero es que además no es solamente cosas. Hoy hablamos de bienes en general, o sea, de elementos materiales, tangibles, físicos, pero también hablamos de servicios y más allá, tal cual lo establecen las nuevas formas de comunicarnos, como son las redes sociales, también son experiencias. Las experiencias que se ponen a disposición de un consumidor también se considera objeto de la psicología del consumo. Cuando yo en una red social publico por ejemplo, una búsqueda de personal determinado, yo le estoy dando a este posible oferente una experiencia. Si yo le brindo la experiencia de ser un trabajador de determinada organización, posiblemente esa persona va a querer participar en el proceso. Por lo tanto, eso es también consumo, psicología del consumidor. Entonces, fíjense cómo es, lo que quiero es reiterarle a los presentes que cómo va cada día modificándose, pero rápidamente, abruptamente, lo que es el concepto de psicología del consumidor, el comportamiento del consumidor, de acuerdo al paradigma en donde estemos parados y al desarrollo científico y tecnológico que estemos viviendo en este momento. Porque obviamente al consumidor cambiar eh, sus necesidades y su objeto, su cosmovisión, hacia dónde se dirige, pues también allí habrá la posibilidad de cambiar la psicología que apliquemos para que esa persona satisfaga sus necesidades de consumo. Por lo tanto, ha dado bastante vuelco ese concepto de psicología del consumidor. Hoy en día, imposible eh, trabajar de manera separada, de manera divorciada, de manera aislada, de manera no interdisciplinaria, el marketing y la psicología del consumidor, puesto que la psicología del consumidor es la que dota al marketing de información para su toma de decisiones. Y por supuesto, para nosotros seguir investigando en nuestras áreas de, de consultas psicológicas propiamente dichas o de temas psicológicos propiamente dichos, nosotros tenemos que recibir de marketing cuáles son las necesidades que ellos necesitan abordar desde ese punto de vista. De manera que hoy en día la relación entre la psicología del consumidor y marketing cada día se intensifica más e incluso hay este, em, vamos a decir, profesiones, oficios o conocimiento general, mejor dicho, desconocimiento general de aquellos que no son propiamente los protagonistas de estas dos áreas sobre dónde termina una y dónde comienza la otra. A veces resulta indiferenciado, pero para otras disciplinas. Por lo tanto, nosotros como psicólogos tenemos que realmente saber qué vamos a aportar y dónde termina y dónde están nuestros límites de actuación. El marketing recibe entonces información de la psicología del consumidor para comprender las necesidades y preferencias de los compradores y poder desarrollar así estrategias que le aseguren llegar al mercado meta propuesto. Entonces, definitivamente, nosotros somos dotantes de información científica valiosa y fáctica, práctica, para desarrollar el marketing.
por supuesto, nosotros como psicólogos tenemos que pararnos en un cuerpo teórico, tenemos que hacer uso y gala eh, del mejor conocimiento científico de nuestras teorías, pero el modelo que se ha observado que mejor interpreta la aplicabilidad de la psicología del consumidor es sin duda alguna aquel modelo donde es aquel modelo donde nosotros le damos responsabilidad al sujeto, a la persona, al consumidor en la toma de decisiones. Es decir, el modelo psicológico básico de la psicología del consumidor no considera al ser humano como un ser pasivo, respondiente a estímulos y que tan solo transforma información, no, sino que le da responsabilidad eh, en variables, en múltiples variables que intervienen en él. Entonces podemos decir que además la estimulación propia del marketing, como sería la publicidad, el empaque, el producto, los factores económicos posibles, tecnológicos, culturales y sociales, también se hallan también presentes variables intrínsecas del consumidor, como la edad, las etapas del ciclo de vida que esté viviendo, la profesión, la demografía, la percepción, las motivaciones, las actitudes, la personalidad, las emociones y sentimientos que influyen en su conducta final de consumo y de desecho. Y esto es lo que nosotros tenemos que estudiar para darle información a el resto o de la organización o eh, específicamente a las áreas de mercadeo, comercialización, marketing. Entonces, como vemos, como ciencia aplicada, pues tenemos, y nosotros con nuestro gran bagaje de información con respecto a los temas psicológicos, tenemos que pararnos. Y no solamente eso, sino que tenemos que trabajar al lado de otros profesionales que trabajan factores parecidos. Por ejemplo, los trabajadores sociales, los sociólogos, los antropólogos, ¿verdad? Que ven hacia atrás, hacen estudios de mucho tiempo, de artefactos incluso, para ver su posibilidad de aplicarse en este momento. Los trabajadores sociales con los estudios y los sociólogos con sus estudios de masa, los trabajadores sociales con sus estudios psicosociales, de cultura, subcultura, grupos etnográficos, ¿ok? Entonces todos confluimos en esa, vamos a decir así, gran interdisciplina que es el comportamiento del consumidor. Hoy en día, hoy en día, les decía cuando comenzaba, los inmensos avances que se han dado en materia de organización en general de la vida, de el uso de las tecnologías, de los TIC en las ciencias, en la vida diaria, en las diferentes manifestaciones humanas, ha hecho también que se desarrollen rápidamente ciencias basadas en esa tecnología que no solamente sirven para descubrimiento de un mejoramiento de la salud o de áreas específicas, sino que ha generalizado su uso a muchas ciencias, a muchas aplicabilidades, y entre esas a la psicología del consumidor de manera contundente, o al comportamiento del consumidor, más bien dicho. Y entonces encontramos, por ejemplo, la influencia de los grandes cambios en la neurología, las neurociencias, cómo han impactado hoy en día, de modo que ya nos quedamos abismados, lo que somos incluso de otra época, cómo con esa posibilidad tan grande de acierto de un 99,99%,
podemos localizar en el cerebro las áreas exactas de nuestro razonamiento, de nuestro pensamiento, de nuestra percepción, de nuestras actitudes, en fin, de la conducta humana. Y con eso, imagínense todos los cambios que hemos influenciado hasta crear el hiperrealismo a través de estas nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. ¿Ok? Pero eso es gracias a la evolución científica de específicamente de la neurología, ¿ok? De esas ramas médicas que han crecido y por supuesto han estado acompañadas a nosotros los psicólogos. También hemos hecho grandes aportes a través de los estudios psiconeurológicos, pero es importante que quede claro desde dónde viene este desarrollo y cuál es el impacto en la conducta humana en general, hasta el punto de decir hoy en día que estamos en plena época de la modernidad, de la posmodernidad con estos cambios drásticos. Y en psicología del consumidor no se escapa. Entonces encontramos que también se le llama neurociencia del consumidor porque es la aplicación de esta neurología en la conducta del consumidor que nos ha traído propuestas interesantísimas en el área. Entonces, en el área de estudio se enfoca en analizar las respuestas cerebrales, fisiológicas y neuronales de las personas realizadas a través de resonancias magnéticas, electroencefalogramas, seguimiento ocular y reacción eléctrica de la piel ante productos, marcas, anuncios y otros elementos del marketing. Es decir, es la neurociencia aplicada a las conductas del consumidor. Esto ha revolucionado, por supuesto, todo lo que es llegar. Imagínense lo que antes eran encuestas de opiniones para llegar a determinar, por ejemplo, que determinado color era el preferido por una cierta edad y características sociales y ahora determinar nada más por tomar un muestreo y presentarle el color a un grupo de personas con esas características y a determinarlo rápidamente, pues imagínense los cambios tan rápidos que nos pueden producir en el empaque, en el diseño, en la forma de llegar a las personas, en las promociones, en la ubicación, o sea, una revolución todo lo que ha significado la aplicación de la neurociencia, incluyendo en la conducta del consumidor. Entonces, hacia allá vamos, hacia allá se dirige la psicología del consumidor, es un estudio interesantísimo. Ahora cabe abrirse la pregunta siguiente, la ética, porque si ya sabemos cómo podemos lograr respuestas inmediatas, nada más con una estimulación específica, porque ya tenemos localizado en el cerebro las áreas, imagínense todo el significado ético que pueda tener esto. Entonces, estos son los grandes temas que hoy en día ocupan a la psicología del consumidor, hacia dónde se dirige, qué usa, dónde están los psicólogos que se dedican a esta área trabajando fuertemente y bueno, son áreas que realmente impactan y tienen un desarrollo que se pierde de vista. Lo que escuchan, lo que están viendo, las 5 personas que están en el presente, alguna pregunta o algo que no se esperaban de lo que fuera la psicología del consumidor, de lo que esta mini clase le ha dejado. Pueden contestar abiertamente con el micrófono, en el micrófono. Ninguno, o sea, no me están escuchando, pues. Profesora, por Ajá. aquí Soribet Zambrano, escuchándola atentamente y también me ha llamado mucho la atención cómo hoy en día es que ni siquiera necesitamos hacer encuestas,
porque las personas que tienen acceso a los datos de las redes sociales, a través del comportamiento del algoritmo, pueden identificar cuáles nichos pueden ser más aceptados según la edad, cuáles productos pueden ser más reconocidos, las marcas. O sea, ahora con el tema de lo que son las redes sociales y las grandes datas que deben manejar todas estas personas, tanto como la inteligencia artificial, es que vamos allá, porque ni siquiera necesitamos hacer encuestas a nadie. Todas las personas están dando su opinión inconscientemente a través de un like o simplemente a través del tiempo que te detienes a mirar una publicación o el tipo de cuentas que sigues. Así es, exactamente así es. Y eso se está utilizando con todo tipo de consumo, ¿ok? O sea, no solamente de bien o de un servicio. Mira, hasta para medir survey de encuestas políticas, para medir discriminación racial, para medir discriminación de cualquier tipo. O sea, realmente se amplia. Yo me agradezco, Soribet, esa intervención porque le ha permitido que de alguna forma ratificar la tremenda apertura que tiene ahorita el estudio de la psicología del consumidor. Prácticamente todos están estudiando psicología del consumidor para poder mantenerse, incluso en el mercado económico donde tú estés trabajando. Entonces, estudiar ahorita psicología del consumidor para los psicólogos es un amplio campo, no solamente laboral, sino de apoyo en donde estés. Y además es un campo en donde cada vez vemos cómo realmente la información psicológica, de psicología, del aprendizaje general, motivacional, de las percepciones, cobran cada vez más importancia para determinar incluso la experiencia que vive la persona en las redes. O sea, tú montar, aunque sea el mínimo flyer en Instagram, requiere realmente que tú eh, conozcas percepción, conozca motivación, conozca cómo aprende la persona, conozca elementos válidos y confiables de psicología. Entonces, es bien interesante que, que lo podamos percibir. Ujú. Muchas gracias por tu intervención, Soribet. Muy interesante. Y bueno, también me da como que la beta para decirles a ustedes, bueno, bienvenidos a la psicología, realmente a la psicología del consumidor. Área muy hermosa que desarrollar y que no solamente en nuestro país, en todo el mundo, ahorita es un elemento focal. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero haberle em, sembrado por lo menos la semillita de querer seguir profundizando en psicología del consumidor, em, en marketing eh, y su relación con el comportamiento organizacional, en el neuromarketing. Y bueno, mire, esto es algo que no se va a detener, que no se detiene. Es característica típica de la posmodernidad, del momento que estamos viviendo. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, agradezco su atención y bueno, buenas noches entonces a todos. Gracias, profesora. Un placer. Y bueno, Gracias, profesora. Buenas noches. buenas noches. Muchas gracias, profesora. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.